Muy buenas tardes, amigos de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso del Fondo Margot Loyola Palacios. Quiero saludarlos cordialmente, esperando todos se encuentren muy bien y bueno, insistir y avanzar con estos programas que hemos preparado especialmente para ustedes en torno a nuestra cultura tradicional. Y como ya verán, como ya está pudiendo ver, seguramente podrán identificar a qué nos vamos a referir hoy. Queremos saludar especialmente a todos quienes nos siguen y recordarles que vamos a sortear de entre quienes nos siguen y quienes nos preguntan y quienes, bueno, están visitando constantemente nuestras redes sociales, un set de libros centenario Margot Loyola, con todos los títulos y maravillosos, son 4 tomos espectaculares, en donde estará la cueca, la tonada, el cachimbo y la Bailes de tierra. baile de tierra. Gracias, profesor Kai. Todavía no lo había presentado, pero bueno, ya vamos a No presentarlo. importa si ya yo soy De la casa. estable. Es de la casa. Entonces, estimados amigos, bienvenidos a un programa más. En esta oportunidad vamos a hablar de Chiloé y para eso tenemos, por supuesto, grandes invitados. En primer lugar, naturalmente, las damas. Alejandra Teigel de Castro. ¿De dónde exactamente? Castro, Alejandra, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, hola, buenas tardes, Teiguel, de Nercón. De Enercon. Qué gusto tenerla con usted, Alejandra, o con nosotros, digamos, y poder compartir también con nuestros auditores respecto a estos temas interesantísimos de el archipiélago de Chiloé. Por supuesto, y ahora un gran maestro también, Renato Cárdenas Álvarez. Hablar de él es hablar de muchas cosas. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas Buenas tardes. noches. Buenas tardes, sí. Aquí, yo estoy en cuarentena en Castro, ¿eh? En cuarentena. Muy bien. Muy bien. Y por supuesto, el profesor Osvaldo Cádiz Valenzuela. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, en cuarentena acá en Santiago. Qué bien. Bueno, hay formas y formas. Como digo, Oye, dígame. es un tremendo honor para nosotros tener a estos dos grandes invitados. Renato Cárdenas en la Biblia chilota, como dicen algunas personas. No se hereje, maestro, no se hereje. Por eso mismo que lo digo, ya no. Es una enciclopedia y tiene una característica muy especial, que es muy generoso. Nunca ha dejado absolutamente a nadie que se acercaba a hacerle alguna consulta, a conversar con él sin darle alguna respuesta. Con Renato nos conocemos desde no sé cuántos años hace. No lo diga, no lo diga. Sí, mejor que no. Y Alejandra tiene una intérprete extraordinaria, una mujer muy profunda, un excelente maestro, una gran pedagoga, ya que tuvimos el gran honor de poder trabajar con ella y Margot las quería muchísimo, a ella y a su hermana, Así es. a ella y a Andrea. Así que son dos invitados de lujo, así que yo a ustedes. Pues. Así es, pues. ¿Y qué les parece? Y aquí vengo a hacer una pregunta de inmediato a una intérprete maravillosa como es Alejandra Teguel. Si partimos con un tema para introducirnos en el ambiente chilote como corresponde, Alejandra, ¿te parece? Ya, pues vamos a partir con un tema que lo aprendí también con los maestros y tuve la oportunidad de estar presente cuando aprendí a tocar cucharas en las cuecas. Ah, qué maravilla. En la casa de la familia Díaz, ¿cierto, Guerrero? Que son muy, muy familiares del maestro y de la maestra, que toda su vida viajaron ahí, eran parte de la familia. Este se llama Las Cuatro Damas. Me acompaña acá un ex alumno que lo tengo por acá atrás, así que... Está camuflado. Escondido, lo tenía escondido Claro. ahí. Distancia social, Andrea. Alejandra, perdón. Por cierto, saludo a Andrea, tu hermana. Ya. Entonces, en ese tiempo, cuando vimos esto en directo en la casa de las hermanas Díaz, ellas nos tocaron con cucharitas de té. Yo lo voy a tocar en este caso con 2 cucharas sencillas que son de sopa, para que suene un poquito. ¿Ya, no? La vida yo no sé por qué será. La vida que al negro
fama. La vida que al negro le dan la fama. La vida y el negro por su descaro. La vida se llevó la mejor dama. La vida se llevó la mejor dama. Cuatro damas chilenas, ay, 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 cuatro peruanas. Cuatro de la Argentina, ay, 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 son 12 damas. Cuatro de la Argentina, ay, 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 son 12 damas. Son 12 damas, sí, ay, 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 vámonos, vamos. Al puerto que lleguemos, ay, 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 desembarcamos. Al puerto que lleguemos, ay, 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 desembarcamos. Así me muero, ay, 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 que voy te quiero. Bien. Pero qué maravilla. Muchas Qué gracias. emoción más Sí. grande poder escuchar y recordar a Domitila, la Miti y a Lucinda Díaz Guerrero. Las dos personas que le enseñaron a Margot esta cueca y que después fuiste tú a trabajar con ella allá a Tei. Claro. Ya, eran unas mujeres, nuestras familiares, muy generosas y que tenían un repertorio pero impresionante de cantos antiguos. Cantaban los trisagios, pero de una manera espectacular, ellas. Bueno, profesores, aprovechar de saludar a todos que nos están siguiendo, ya más de 46 personas, Alex Córdoba, Mario René Bravo, Kenita de Coyhaique, Fondo Margot Loyola, Julio San Martín, ya dije, Felipe Muñoz, Montero, desde Concepción, desde, Ariela Jacqueline Palacios también, está Claudio Andrés Constanzo, y saludos desde Las Delicias de Domeico. Aide Fuenzalía también, un gran abrazo para ella. Queremos decirles, queridos amigos, que vamos a conversar y dialogar, diría yo, desde una perspectiva de cómo hacen los chilotes, pues. Y para eso, maestro Cárdenas, usted es el que tiene que guiarnos, pues. Diríamos casi un puente, una nueva mirada, esta vinculación hoy día a través de Internet, de esta posibilidad de traspasar las fronteras y acompañar a quienes nos están mirando en este difícil momento de esta mágica introducción que ya tuvimos de Alejandra a esa maravillosa isla de Chiloé. Así que, ¿les parece entrar en materia, profesores? Bueno, como decimos acá, pasen, sienten, caloren. Esa es la primera introducción a una casa en Chiloé, porque si no hay para calorar, medio inhóspito acá, y ya empezó un poquito a bajar la temperatura, por lo tanto es el primer llamado a quienes quieren integrarse a este programa. Y lo otro es esta magia de la tele, del internet, ¿eh? Cómo nos conecta en sitios tan distantes. Nosotros de Chiloé hacemos como de Palafito para el resto del país, ¿no? Y cómo podemos ir conectando nuestros sentimientos, ¿no? Y es lo que una de las cosas importantes en la cultura popular. Estos días difíciles, a las distintas culturas del país han sido lazos de conexión bien interesantes. Y aquí en Chiloé también hemos estado por la misma. Hay varias, incluso Osvaldo, algunos estudiantes de la escuela esta de cultura tradicional que se está desarrollando en Castro desde el año pasado. Muchos de ellos están trabajando a través de Internet, ¿eh? Haciendo programas, haciendo recitales, ¿eh? Y tratando de levantar el ánimo a la gente, porque la gente está asustada, ¿eh? En general, más que nada la gente urbana, ¿eh? Y yo creo que la música es un buen alimento para levantar espíritus, ¿eh? Y yo me acordaba cuando tú estabas tocando las cucharas, me acuerdo de mi padre hacía eso. A veces no tenía la guitarra con cuerdas, entonces la pura cuchara nomás, ¿no? Los cuchareos de Cale. A los cuchareos de Nercón. A los cuchareos de Nercón. Parece que la cuchara fue un elemento de
de ritmo, de percusión bien interesantes, bien comunes acá en el sur, no sé si en todo Chile. Mira, acá en Santiago se tocaron mucho también las cucharas en esta, lo que llamamos la cueca, perdón, la cueca urbana. ¿Ya? El que tocaba en las cucharas también era Nano Núñez, por ejemplo, a veces las escuchamos tocar, ¿se fija? E incluso a veces las tocaba aquí y de tal manera que la boca le hiciera de caja de resonancia. Y abría y cerraba la boca para darle mayor intensidad. Yo recuerdo que mi padre usaba esas cucharas de plaqué, que ya no existen hoy, una cuchara grande y que parece que tiene una sonoridad mucho mejor. Mucho más fuerte, Claro. muchísimo más fuerte la isla. Oye, y a propósito de esta cueca con cuchara, cuando nosotros empezamos con Margot por allá por el comienzo de los años 60, escuchamos en los alrededores de Ancud cuecas sin texto, solamente acompañadas por acordeón y puro zapateo. ¿Ya? Y que no, yo no sé, tú ahí me puedes ayudar, Renato, porque nos llamó mucho la atención que antiguamente los músicos tocaban con los pies. Mucho percusión. Claro, involucraban a todo su cuerpo cuando estaban ejecutando algún tema, lo que fuera. Pero mucho nos llamó la atención que eso lo hacían mucho en las cuecas. Sí, bueno, a quien yo recuerdo, lo veo en su actuación, porque era Canahue que era de mi localidad. José Purísimo Concepción Bamonde. Y él era un cantor de percusión, de voz y de percusión, porque la guitarra para él era un elemento de percusión. Incluso de repente tenía 3, 4 cuerdas, no más su guitarra. Y las iba tocando de tal manera que generaba elementos percutivos, de ritmo, ¿no es cierto? Pero no era el otro toquivo que había, que era que lo hacía mi padre también, que era de punteo, ¿no? Que era como la cueca, especialmente la cueca, pero también en otras canciones, pero que era la música más de salón, más fina, ¿eh? Porque en Chiloé hay que establecer como 2 franjas grandes. Sí. Una que es la costa y la otra es la parte de arriba. Los arribanos y los abajinos. Sí. Que al parecer ocurre en distintas partes de América. José María Arguías me hablaba de eso. Él era un serrano, me decía. Sí, y nosotros se consideraba serrano. Los de abajo son distintos y nos tratan mal, nos ven de forma despectiva. Eso mismo también ocurría acá. Los de arriba, los de la montaña, era gente que se suponía tenía mayores carencias. Si bien en Chiloé yo diría que la pobreza no entró con fuerza, pero sino hubo momentos de mucha pobreza también, pero nunca de miseria, ¿eh? Porque siempre la gente tenía algo para sembrar y para cosechar, o para mariscar o para pescar. Exactamente. Pero los de arriba siempre tenían mayores carencias porque no tenían acceso al mar, ¿eh? Y además no sabían andar en bote. Los de arriba no sabían andar en bote. Pero sí eran diestros en todo lo que era el caballo, el manejo de los animales, los bueyes, las yuntas en general. Entonces, yo creo que ahí hay también unas diferencias interesantes de cómo la gente en cualquier lugar del mundo donde esté va construyendo de acuerdo a cómo ese medio se va aportando, se le va entregando, ¿eh? Exacto. Perdón, como diría la maestra Margot Loyola, se adopta y se adapta a la condición de la situación o de la funcionalidad de la ocasión en que se manifiesta un uso o costumbre, entendería yo. Y a propósito de eso, maestros, les tengo preguntas de inmediato. Primero, las primeras preguntas que nos hacen ¿es el mismo Chiloé el que representan los grupos folclóricos foráneos, el que vive en la isla? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, me dicen, ¿a qué época están refiriendo particularmente, claro, cuando hablan de los arribeños, los bajeños, y qué tanto ha cambiado esa cultura
en torno a lo que hoy se denomina esta civilización, digamos, globalizada. Así que les dejo las preguntas. Sí, yo voy a partir con una y después te paso a ti, porque es parte de una de las respuestas que nosotros tenemos que dar permanentemente, ¿no? Chiloé es un centro de cambio tremendo. Yo cuando estoy hablando de estos tiempos pasados, es de los años 60 para adelante. Sí. 60, 80 es cuando todavía está fuerte esta tradición que se va reiterando, porque está la minga, que es el estímulo para todo esto. La minga de cosecha, de siembra, es la que produce la fiesta, provoca la fiesta, porque la gente va a trabajar donde su vecino, pero su vecino tiene que ponerse, ¿no? Y se pone con buena comida, harta chicha, el barril de chicha, y tiene que ponerse con música, ¿no? Tal es así, que primero busca el músico, porque los músicos no son muy abundantes, digamos. Cada pueblo, en el fondo, cada comarca, más que pueblo, tenía un músico. Entonces había que convencerlo, pedirle, suplicarlo, decíamos. Claro. Suplicarle previamente para que se comprometa con la fiesta que yo tenía, con mi minga. Y una vez que tenía amarrado al músico, ya el resto era un trámite, ¿no? Eso de ir a suplicar a los trabajadores, a los vecinos. Entonces, ese proceso ya no existe en Chiloé, no está. Pero sí quedó resabios de ese mundo, que está inserto en la música, en tradiciones, como no sé, distintos tipos de comida. Nosotros seguimos comiendo más o menos, yo como lo mismo que comía cuando era niño, ¿no? Y entonces, yo creo que hay muchas cosas que construyó esa cultura, una cultura fundamentalmente campesina. Hay una frase que les recordaba yo delante a ustedes en una conversación, que se dijo en un encuentro por allí, una mujer la dijo, de la zona del Cud. Dice, el útero de Chiloé es campesino. Sí. Es una declaración muy linda, porque además es la mujer la que transmite. Es la mujer la que transmite todos estos saberes. Y los otros saberes, los que no transmite la mujer, son tomados por observación, por práctica. Así que tenemos un mundo allí que está, se sigue desarrollando, pero ya con un soporte diferente. Yo me quería tomar de lo que habló usted, de que se suplicaban los músicos campesinos en los años 60. Lo que va quedando como súplica de los músicos hoy en día, sin duda, son cuando hay fiestas religiosas y se suplican a los que van a tocar pasacalle. Todavía se hace. Y se hace en el sector, claro, conmigo misma también se ha hecho así. Nosotros no tenemos cabildo acá en Nercón, pero somos músicos del sector y la gente todavía te viene a pedir a las casas que participe de las fiestas. Todavía se ve eso en la parte religiosa. Los encargados de fiesta que tienen Nercón son resabios del cabildo. Del cabildo, claro. Claro. Y de ahí, profesor, la organización la que estructura la fiesta religiosa. Y de ahí, profesor Cádiz, aprovechando saludar a Mirta Iturra Bernal. Mirtita, un abrazo grande para usted. Mario René Bravo Aravena dice, saludos muy especial a usted, Renato, maestro, le manda mucho cariño igual a la Ale. Mire, hay muchos saludos y la verdad, mis queridos amigos, que no me quisiera detener los saludos, sino que aprovechar estos grandes maestros. Y ahí, profesor Cádiz, entonces, desde su visita con la maestra Margot Loyola Palacios y con lo que señala el profesor, es cómo se están manifestando las agrupaciones folclóricas entonces en el continente fundamentalmente y qué tanto están representando la cultura tradicional identitaria de esa hermosa isla. La misma pregunta para ti, Alejandra, para que continúes, pero desde la línea de la educación. ¿Cómo se está bajando la cultura tradicional identitaria chilota en las unidades educativas de Chiloé? Vamos, profesor. Yo creo que desgraciadamente se ha ido haciendo un estereotipo de un Chiloé, como te dijera yo, único, inclusive ella mismo en la misma isla, ¿ya? Y resulta que en cada lugar hay sistemas distintos, son muchos Chiloé, hay muchas atmósferas sonoras, hay sistemas diferentes en cada localidad, entonces se ha hecho una sola cosa
y se ha ido haciendo este estereotipo, y considero que los grupos que hacen, que no son de allá de Chiloé, no logran penetrar el profundo mundo que conlleva el ser del chilote, ya, porque el canto y la danza son el reflejo de un comportamiento social, no están solo en el aire, entonces hay que conocer todo aquello para poder hacer una buena interpretación de aquellos cantos y de aquellas danzas en un escenario y ver muy bien lo que se va a hacer, porque hay grandes ritos. A mí me ha tocado ver de repente que llegan y toman cualquier fiesta de Chiloé y sin profundizarla la llevan al escenario y los resultados no son muy respetables, si es que se pudiera decir de esa manera. Entonces, yo quiero hacer una pregunta a tanto a Alejandra como a Renato. Antiguamente los fiscales eran hombres. Ahora nos hemos dado cuenta, vi un programa de televisión donde aparecía una fiscala. ¿Desde cuándo empezó más o menos este nuevo sistema, Renato? Sí, primero... 20 años, 30 años a lo más. Claro, Profesor. Hoy la fiscala, como ha sido en la sociedad igual, la inserción de la mujer en roles que son fundamentales. El fiscal es una autoridad muy importante, o la fiscala en un lugar. Y yo creo que hoy más del 40% ya son fiscalas, 30-40%, ¿cierto? ¿Cierto, Alejandra? Sí, al igual que... Yo veo, así lo veo. Hablaba del rol de la mujer, claro, porque antiguamente la mujer tampoco tocaba instrumentos en la iglesia, solamente cantaba, ¿cierto? Repetía los gozos, ciertos cantos que tienen que ver con el catolicismo. Hoy en día tú ves que hay mujeres que están en el coro, que cuando se empezó también se miraba mal porque no pertenecían a ese lado, pues pertenecían a cantar con el resto de las damas en las filas. Entonces también ha sido ir metiendo de a poco, dijo la mano en esto, y hay varias mujeres hoy día que tocan acordeón, que están en los pasacalles, que a lo mejor han vuelto, porque alguna vez estuvieron, pero se sintieron rechazadas y hoy día han vuelto, con un poco más de sigilo, ¿cierto? Y la gente lo valora mucho porque es como que lo encuentran raro, pero entre los documentos que uno ha leído de ustedes, antiguamente había muchas mujeres que tocaban acordeón, entonces hay como volver a revalorar eso. En el ámbito de la educación, generalmente en la casa, si era no lo dejaban ir a la fiesta. Entonces, mira, yo creo que el tema fundamental de esto, de cómo generar un desarrollo, una proyección del canto y de la música, tiene que ver con la lectura que tenemos que ir haciendo permanentemente de los cambios en la sociedad. Y cómo no perder esa cosa básica de una música, de una danza. Pero sí las transformaciones tienen que irse dando. Es dinámico. Y eso un poco cuando empezamos con esta escuela de cultura tradicional en Castro, y buscamos a todos nuestros amigos del país para que vayan, que han tenido experiencias en Chiloé, fue precisamente para dialogar respecto a esto. Nosotros no somos talibanes que decimos, mira, la cuestión es así, sino que analicemos esto. Veamos cómo ya en los 60, la experiencia de Osvaldo, que estaba en esta escuela, veamos la experiencia de la gente de campo, de los cantores campesinos que hoy todavía están vigentes y que son cantores que tienen los mismos estilos de los años 60, que han mantenido esa memoria. Pero desde allí, ¿qué hacen los jóvenes? Ese es un desafío, cómo ellos enfrentan este fenómeno. Y ahí usamos una frase de Carpenter nosotros, que dice que la originalidad se funda en el conocimiento de los orígenes. Recuerda que Carpenter era un investigador musical en Cuba. Claro, sí. Entonces, él llegó a esa conclusión, ¿no? Y es absolutamente certera, sabia, porque conociendo esos orígenes nosotros podemos proyectar, ¿no? Y proyectar con el otro elemento, que es la creación. Y que es fundamental. Sin creación tú vas a tener dogmas, pero no vas a tener arte. Tienen que crear, pero crear con un fundamento, con conocimiento, con base. Conocer todo lo del pasado y así, de ahí, que emerja lo nuevo.
Yo Ahí siempre está el pongo alimento. como ejemplo lo que ha hecho la banda Bordemar, por ejemplo. ¿Ya? Hay algunos temas que realmente están muy bien asentados en lo que es la música de Chiloé. Y también me han tocado ver algunos otros músicos de allá. ¿Ya? Pero desgraciadamente los de acá de Santiago, Bueno, en esa hay- lógica, lo que profesores, sí hay que felicitar a muchos conjuntos de proyección folclórica de los profesores de los distintos lugares, porque ellos se han preocupado muchísimo más de estudiar, de entregar un producto fiel en el escenario, una nueva propuesta. No solamente, y por suerte, que yo también he observado que en Chile no han entrado mucho los ballets, entre comillas, los ballets folclóricos. en esa lógica, profesores, Tentaciones han sí, habido. sí, Me sí. imagino. Yo quisiera personalizar esta pregunta, particularmente entonces, después de las palabras del maestro Renato Cárdenas y del profesor Cáiz, es que Alejandra, desde la perspectiva de la formación, desde las unidades educativas, no sé si poder referirme a las políticas públicas o a la decisión de las autoridades comunales, probablemente como sostenedores de la unidad educativa, ¿cómo están bajando este proceso formativo entonces? Mira, al aula no se hace mucho. Han aparecido hace unos años atrás una escuela que no es una escuela normal, ¿cierto? Es una escuela abandonada que se le volvió a reestructurar para que los niños vayan a aprender qué hacer es chilote los días sábados, que es la escuela patrimonial Link. En eso ha estado metido más que nada el municipio, y muchos de los niños han tenido la oportunidad de aprender a tejer, de aprender a hacer canastos, de aprender a hacer cosas con madera, de aprender a tocar acordeón. Ha salido una muy bonita cantidad de jóvenes que hoy en día ya tienen 20 años, 18, y que pertenecen a muchas agrupaciones folclóricas, porque todos los años acá siguen apareciendo más grupos, pero han tenido una buena formación. Yo creo que el acordeón en la parte juvenil, hace unos 15 años atrás, ha tenido un auge muy grande. Hay muchos profesores que se han dedicado a enseñarle a los niños en colegios particulares, por ejemplo, nombre del San Francisco, Luis Coliboro, que lleva un trabajo ya hace más de 15 años con 2 discos a la vez, donde han salido más de 20 niños tocando acordeón, y esos chicos hoy día están estudiando pedagogía en música o otras cosas fuera de la isla. Pero ha servido mucho ese ejemplo, también el de Germán de la escuela de Terao, que también forma a los niños en acordeón a botones. De repente no es muy difundido su trabajo, pero son labores que se hacen así como de forma personal. Pero así como nosotros siempre en mi liceo, en la escuela donde he trabajado, uno piensa que por qué no hay programas propios de música en la isla de Chiloé. Todavía no llegamos a un consenso ni a hablar con la autoridad pertinente para que eso sea necesario hacerlo, porque tenemos que tener, así como la isla de Pascua tiene sus características, deberíamos tener algún programa de música, ¿cierto? Donde haya una unidad que nos centre a todos, donde todos rememos para el mismo lado y los chicos conozcan su cultura, porque somos todos chilotes, pero como hablamos en delante también fuera de cámara, hay muchos niños que no conocen nada, que se crecieron en la ciudad, pero no conocen ni siquiera una melodía del pasacalle, no saben qué cosa es. Y están en séptimo, están en octavo, entonces uno tiene que empezar ahí de repente hace clase como que los chicos lo saben todo, y te das cuenta que estás hablando como que fueran chicos de cualquier ciudad. Y ahí, no lo conocen. y ahí, Alejandra, y hago la siguiente pregunta en primera instancia para el maestro Cárdenas y después para el profesor Cáiz. Si el sentido de pertenencia es tan importante y desde primero desde prekinder a primero medio o a segundo medio a lo menos, la Ley General de Educación Básica permite en las mallas curriculares establecer ciertos aportes hacia la cultura tradicional, porque finalmente lo que hace la Ley de Educación General es mostrar un camino, pero que los profesores deben determinar, o las unidades educativas con sus planes. Desde esa perspectiva, profesor Cárdenas, maestro Cárdenas, es que el sentido de pertenencia, el sentido de identidad es tan importante. ¿Por qué razón, más allá incluso de las estructuras de las propuestas artísticas, no se establece un plan mucho más profundo para dar a conocer ese tal vez Chiloé oculto, como diría la maestra Margot Loyola, lejos Chiloé secreto. o el Chiloé secreto, lejos del mes del gorro de lana, como también lo he escuchado oír? Maestro Cárdenas. Ay, eso por eso estamos trabajando con este tema en Chiloé. Sí. Mira, el problema es que esta sociedad no está dirigida por los profesores, sino por las autoridades, ¿no? Primera cosa.
cuando a las autoridades se les encanta y se les perfila su imagen, se entusiasman. De hecho, nosotros hemos tenido buenas experiencias en la zona de Castro respecto a eso, de cómo hemos ido instalando cosas, pero no la traspasan, no saben cómo incorporarla a la educación, porque los alcaldes de este país reciben órdenes de la zona central, reciben órdenes de los ministerios, qué sé yo, de sus partidos, de lo que sea. Entonces, no se puede operar lo que todo el mundo tiene claro. Ahora yo te digo, Chiloé ha avanzado en este campo mucho respecto a cómo estábamos en los 80, por decirte algo. Cuando el alcalde de Castro de ese tiempo erradicó los palafitos, porque eran feos, ¿no? Sí, Y afectaban la ciudad. Sí. Y 30 años después nomás, 20 años después, Castro tenía como logotipo de su ciudad a los palafitos, ¿eh? Sí. Pero eso es un proceso educativo, ¿eh? O sea, se logró hacer que las autoridades se dieran cuenta, ¿eh? Y eso de las autoridades significa que pasen a todos los niveles, desde turismo hasta educación, ¿eh? Y hoy, si a un alcalde se le ocurriera decir erradiquemos los palafitos, lo echan, ¿eh? Están todos los hoteles. Claro. Entonces, Sí, puede ser. claro. Sí. Ahí claro, no- ahora además el tema de palafitos es campeón. claro. Entonces, pero ese es el tema central, cómo encantamos, ¿no es cierto?, a las autoridades, a los distintos segmentos de la sociedad, a las estructuras de la sociedad, para que asuman esto como una cosa necesaria en el crecimiento económico incluso de una sociedad. O sea, Así es. Chiloé, el destino económico que tiene es turístico, no es salmonera ni nada, eso ya va en retirada. Entonces, como tal, debería hacer que todos estos recursos culturales que son novedosos para la gente de fuera y que para nosotros son esenciales, ¿eh? Esenciales significa que es esencia, que constituye parte del ADN nuestro, ¿eh? Y sin eso no podemos vivir. Yo no puedo vivir sin chicha de manzana, ¿eh? Claro. Y no porque sea alcohólico, sino porque No. es un sabor que me Te conecta con. Que le da Claro. identidad, que le da pertenencia fundamentalmente, ¿no, profesor? porque no como pescado en la semana o marisco. Claro. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, el que tú hables, ¿eh? Y desarrolles políticas desde el lugar, no desde una orden nacional, ¿eh? Eso yo creo que es fundamental, y eso es un asunto que traspasa a los partidos políticos, ¿no? Porque Exacto. no sé, en el comiendo fondo, merluza no estamos ofendiendo ni a la UDI ni al Partido Comunista. no, pues. Profesores, pero en este caso, si el Hay ejemplos, perdón, Sí. de profesores que yo lo he podido comprobar, de escuelas que están basando su quehacer en la formación de los educandos en el rescate de las culturas locales. Sí, Sí, sí. sí, así es. Hay algunos, por ejemplo, la escuela de Quilquico, que yo quedé impresionadísimo cuando la pude. Y tú también andabas con nosotros. Sí, claro, me acuerdo perfecto. En esa misma lógica, profesores, es Y que hay otras escuelas más. Yo creo Hay que muchas. por ahí está la clave. sí, una Hay golondrina, muchos principios que tienen que ver con esto. dice, Y si las autoridades lo tomaran un poquito, estamos al otro lado. Yo te digo, ahí en la zona de Reloncaví, ahí hay en Cochamó, se levantó, los últimos 5 años se levantó una orquesta infantil. Cochamó tiene 3.500 personas como comuna y va desde el cruce arriba en Paso León, se llama el límite con Argentina, hasta el estuario del Reloncaví abajo, ahí la zona de Puerto Montt para adentro. Y ahí un chico llegó, un profe joven, llegó y levantó una orquesta infantil. Primero tenía 15 niños, hoy tiene 100, varios años lo ha mantenido con 100 niños. Y además de enseñarles música, que es el tema, ¿eh? Busca los repertorios que tienen que ver con
sonido que esos niños están acostumbrados a escuchar. Claro. Entonces yo creo que ese es el tema. Mm. ¿Para qué estamos buscando la aguja en el pajar? ¿Cierto? Sí, en esa Pero lógica... eso se hace harto igual, y voy a interrumpir Alejandra. yo porque Sí. acá en Chile hay profesores de música, la gran mayoría estamos todos entre los 30 y los 40 años, lo que estamos trabajando después que vinimos de Santiago, de Valparaíso, de diferentes partes que volvimos acá, la gran mayoría está haciendo cosas, pero no se agarra mucha fuerza con eso porque es de la buena voluntad del profesor. Así es. Porque si el director tuviera una mirada, así como la tienen las escuelas que usted ha dado los ejemplos, ¿cierto? Cambia, porque la escuela va en torno a la cultura tradicional, pero cuando uno quiere hacer algo como de forma sola, no, eso no agarra mucha fuerza. Mm. Por eso también don Renato tiene razón, que acá tiene que ver de repente, no sé si una formación para los profes, sino que de la cabeza del que tenemos, ¿cierto? Estas herramientas vayan a todas las escuelas. Yo también trabajo en escuelas rurales y la diferencia de cuando yo hago mis clases de música tradicional entre una escuela de la ciudad y una escuela de campo, la diferencia es enorme porque en el campo todo el mundo entiende lo que yo estoy conversando, las melodías que Claro, yo estoy escuchando, los chicos te hablan de Sakura de Papa, del carneo de Chancho, entre medio de las clases, pues. Y eso tú no lo ves en la ciudad porque los chicos son de otra onda, ¿cierto? Así Pero en es. el campo los chicos todo eso lo tienen en su cuerpo, en sus saberes, con sus papás, lo vivieron, ellos saben de velorio, de lo que se reza en los campos, Mira, todo lo una, que saben. una vez en Puchaurán había un profe que estaba haciendo clases de acordeón en la costa. Y llegó a Puchaurán y la escuela tenía en ese tiempo como 40, 50 estudiantes. Y preguntó quiénes de ustedes quieren tomar clases de acordeón. Y todos levantaron la mano. Me imagino, claro, sí. Entonces, él dice, pero ¿quién en el municipio me van a dar para un acordeón? Claro. ¿Qué voy a hacer? Y que estaba en ese conflicto cuando se le ocurre preguntar, ¿y alguno de ustedes tiene acordeón? 23 levantaron la mano. Bueno, esa es la Claro, lógica de la Porque identidad. está dentro de la tradición. Sí, De ahí fue un Cochemolina, un Jerónimo Barría, Canagua en la orilla. Entonces, Sí. la música está en el ADN, como yo le decía antes, está en su formación. Cuando tú escuchas un sonido así, es lo mismo que cuando tú hueles algo que te lleva a un pasado que es el de uno, digamos, pero que es el presente para la gente, ¿no? Sí. Profesores, en esa lógica que ustedes están conversando hay varios paradigmas que entonces resolver. Primero, aparentemente que hablar de cultura tradicional no es lo mismo que hablar de conjunto folclórico o de propuesta artística. Ese es el primer paradigma porque finalmente creería que se sustenta en usos, costumbres e identidad propia. Me decía Fernando Vergara a propósito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pero tenemos otra complejidad, es que los profesores no están siendo preparados o no tienen una base que pueda permitir hacer un trabajo que a la larga dé sentido de pertenencia fundamentalmente en las universidades. Quiero decir que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso sí estamos trabajando fuertemente en eso y un texto que va a relacionar aquello. Sin embargo, ¿cómo hacemos, profesores, Alejandra y maestro Cárdenas, cómo hacemos para que efectivamente esta aparente visión política o decisión política trasunte más allá, porque finalmente es la identidad del territorio? Entonces, ¿qué copian o qué muestran los conjuntos folclóricos? Alejandra Teiguel Alarcón, saludos fraternos para su hermana y para todo el mundo. Un abrazo a Ale, Andrea, Andreita. Ale o Yo le profe. iba a contar que lo que dice el colega es muy cierto porque las mallas curriculares de los profesores de música, tal como uno, tenemos muchos más colegas que vivimos acá en la isla, no tuvimos nada de formación, ni siquiera de folclore, muy poca base, muy poca base. Yo recuerdo siempre que yo siempre metía la pata en clase porque levantaba la mano porque estudiaba con la Margot los fines de semana. Entonces, cuando el profesor daba un ejemplo, yo le decía, no, es que la Margot dice que de esta otra forma. Y así siempre me fui enterando de cosas de Chiloé que acá a lo mejor ni existían, pero te lo pasaban en la universidad como que, no sé, en el año 2005 todavía la seguidilla estaba presente en las fiestas. Te lo decían los docentes universitarios. Se practicaba y él decía, si usted va a Chiloé, usted va a ver a la gente, esto lo va a ir en las fiestas. Y uno se quedaba ahí, pues levanto la mano, no levanto la mano porque somos 60 estudiantes y hay una chilota entre medio y yo levantaba la mano y yo le decía, no, pues yo soy de la isla y eso ya fue hace muchísimos años atrás.
Claro, y en cualquier libro uno se lo encuentra aparte también, pero la poca formación, porque se le da más a lo clásico, a tener piano clásico, 4 o 5 años, pero cuando uno va a hacer carrera docente a cualquier colegio, sea de enseñanza básica o enseñanza media, los planes y programas de primero, casi hasta octavo básico, hay puros juegos tradicionales, folclore en el aula y todas esas cosas que tú nunca viste. Entonces ahí recién, para muchos colegas que no manejan esa parte, claro, ¿qué hacemos? Pues ahí me volví al chiste del gorro de lana en los silotes para poder salvar la clase. Y como yo siempre le digo a mis colegas, los que no son chilotes y vinieron a Chiloé, no les queda otra que estudiar nomás, Claro, para que que puedan vivir la estudiar de mejor experiencia. forma, porque acá hay mucha gente que viene de fuera y es profesor de música, pero tiene que tratar de tomar algunas herramientas o compartir con los colegas que sean de Chiloé que le puedan ayudar, pero no que se lance el caballo así sin saber nada, porque eso provoca un engaño más que nada a los niños, porque uno tiene que enseñar con precisión y lo mejor posible, con las variantes y con mucha coherencia en el aula, no es llegar y tirar cualquier cosa. Me acordaba de usted en el programa que hicimos del norte cuando hablaban de la falda negra con los 3 colores de la bandera boliviana. Nosotros acá la falda negra y la blusa blanca nos la sacamos del 18 de septiembre. Porque acá no hubo vestidito de flores, no hubo nada. Pues. Entonces nosotros acá luchamos con la falda negra y la blusa blanca cuando uno le dice, no, hay otro tipo de traje, no, que la tía dijo que la falda negra porque es más fácil. Acá igual pasan esas cosas y pasa mucho, lamentablemente. Ujú. Y ahí, profesor Cárdenas, entonces, maestro, su opinión ahí muy interesante, porque ahí tiene que ver con una mirada sociológica, si usted quiere. Sí, mira, Sí. yo creo que nosotros tenemos también que, porque uno de los problemas que tiene el aula, el profe, aunque no tenga formación, son los materiales con que trabaja. No tiene libros, Exacto. ¿no? Y de repente hacen unos libros de Chiloé, no sé cómo. Bueno, pero lo concreto es libros para el aula, libros que te hablen de todos estos temas. El caso mío tiene que ver con todo este mundo del lingüístico, el mundo migración. O sea, en lo lingüístico estamos perdiendo, pero de una manera tremenda. Hoy se está hablando de mejillones en Chiloé. Sí, Antes se habló de choritos. sí. Y los quilmahues se perdieron. Ya no se habla de Quilmahue. Ya no se habla de quilmahues, ¿no? Chuta, Ujú. ya. Parece que vamos a tener que ir terminando, desgraciadamente. No, todavía no. Hay muchas preguntas que están La surgiendo. gana se nos fue ahí. Tiene una llamada en espera que la va a resolver y la vamos a contactar de nuevo. Pero ahí, profesores, Ya. ambos, para poder Si hay más seguir. preguntas, Sí, claro, sí. estaba hablando que muchas de las cosas del lenguaje se está perdiendo. Sí. Entonces, pero lo que tenemos que nosotros ir construyendo, y es lo que hemos hecho de alguna manera, dentro de nuestras posibilidades, ir construyendo instrumentos, ir construyendo. Hicimos un diccionario chilote, no existía este diccionario chilote. Ya. Sí, bueno, hay varias materialidades que podemos ver y aportar. Ahí estamos de nuevo, Alejandra. Muchas gracias, se nos había perdido. Es que entonces, la pregunta que me hacen aquí es, ¿el gorro de lana o hay otra cosa que caracterice más al chilote? El gorro de lana y las medias fuera de los zapatos y el color negro y café. ¿Hay más vida en Chiloé? ¿Hay otra forma de representar Chiloé? ¿Acaso es que eso es lo que vemos con las agrupaciones folclóricas, señalan, ¿ah? Musicalmente lo voy a hablar yo, no sé quién preguntó ahí, pero musicalmente Chiloé tiene mucha fuerza en el raqueo. Cuando uno se encuentra con agrupaciones que no son de la zona de Santiago, he visto muchísimas cuando estuve allá estudiando también, eso me hacía eco, porque no estaba el rasgueo chilote, no estaba el sonido chilote. Mucha gente dice que el sonido chilote es desafinado. El sonido chilote es un poco más agudo, tiene mucha fuerza de hombres, mucha fuerza de los brazos en la guitarra. Los rasgueos de Chiloé no son sencillos. Mucha gente de los colegas que yo les digo que vienen de repente a estudiar con uno, creen que en una tarde se van a ir con la cirilla, con la pericona, con el chocolate, con todo en una sola tarde, y me dicen, no, en realidad, ¿cuánto cuesta? Y con la Margot, cuando trabajamos en su casa con la maestra, uno se iba un puro fin de semana con un solo rasgueo porque tenía 7 días para poder estudiar eso, porque era difícil, por eso es que uno era de acá de la zona, es difícil ahí la mano.
Pero es lo que caracteriza mucho la música de Chiloé, es la fuerza de la interpretación, diría yo, y sobre todo el raqueo de la guitarra, y en este caso de la forma que se toca el acordeón igual, porque no es la misma forma que lo tocan las otras zonas del país. Y el gorro de lana, eso puede ser un accesorio, porque yo puedo tocar en mi casa lo más bien, sin ninguna vestimenta, ¿cierto? Y cuando uno es chilote no necesita andar con el gorro de lana al hombro, Correcto, no hay correcto. necesidad. Sí, maestro Cárdenas. Oye, habría Yo- sido muy interesante que la Jana tomara la guitarra y nos hiciera unos dos raqueos chilotes bien característicos. Unos raqueos, a ver. Sí, po. Mientras nos dice, profesor Cárdenas, Por ejemplo. ¿Perdón? Oye, no, yo no lo estoy viendo a ustedes, que me fueron. Pero voy yo a... te estoy escuchando. Ah, ya. Sí, bien. está en Bien, video no, pausado, pero va a volver, en profesor. en este punto, lo que pasa es que Chiloé ha ido cambiando, entonces nosotros no podemos andar con el gorro de lana como se usó además en situaciones de faena, el gorro de lana no era para el salón. Van cambiando las cosas y se van implementando otras maneras, ¿no? Pero esa es la parte externa del alma chilote, ¿no? El alma nuestra, que se va construyendo en esta historia, tiene muchos momentos, y este es un momento diferente nomás. Y ahí el sumo es absolutamente ahistórico, no sé, por andar con gorro de lana hoy, a no ser que andemos navegando, ¿no? Pero hay otras cosas, hay otras formas. Y sobre todo, el elemento que nosotros debemos rescatar y debemos proyectar hacia adelante es el intangible. El intangible es el que nos conecta con toda la cultura. Y ese intangible tiene expresión en cada una de las expresiones nuestras como seres humanos. Y ese va desde que retomemos, ¿no?, nuestras formas de lenguaje, retomemos nuestra, por ejemplo, gastronomía, que es exquisita. Por ejemplo, esa diversidad. Alejandra, ¿y los rajeos que decía el profesor entonces, si pudieras explicarnos? Ahí volví, sí. Sí. Por ejemplo, cuando no está el apagado en la cueca, me acordé de lo que nombraron delante de un silvestre, de un canapo, es cierto que la guitarra era un instrumento de percusión, ellos lo sacudían mucho, tenían mucho peso, sobre todo en esta mano derecha. Ahí uno se da cuenta que el peso lo trae el apagado, ¿cierto? Y se le da el peso al raqueo. Por ejemplo, la seguidilla es un poco más, no es tan bruta así como la cueca chilota. La pericona, el chocolate también que es muy característico. Pero muchas de esas cosas, de repente yo observo entre mis colegas de los conjuntos folclóricos que acá estuve en delante y no las encuentro, po. Y por muchos años uno le lleva diciendo debería reforzar ahí el rasgueo para que suene mejor la música que estás interpretando, pero no hay muchas ganas de aprender, parece, o que solamente conformarse con lo mínimo para subir al escenario. Es como que pareciera que el escenario es más importante que otras cosas. Por ahí va mi mirada un poco crítica, y lo he dicho siempre, no es la primera vez que lo diga tampoco, sino que siempre lo he dicho, que hay que tener un poco más de sencillez, y cuando uno no sabe algo, decirle al otro, mira, yo necesito aprender de ti, o yo necesito aprender de ti porque realmente me falta. Pero eso no se ve, pues somos muy orgullosos, pero en el ambiente folclórico, el ambiente es bastante artístico, diría yo, más artístico, porque creería que la identidad del chilote es mucho más cariñosa que aquello, digamos, ¿no? Sí, pero por ejemplo en las bandas como Bandada, de los chicos estos de Quellón, la Carola Goodman, que a mí me gustan mucho, que ellos rescatan muchas cuecas chilotas y le dan otro sello, ¿cierto? Con su temple de voz que tiene la Carola, que es muy fuerte. Hay otro tipo de ambiente con ellos, con el Claudio Pérez, que uno se conoce de años, con sus bandas de jazz, con Anclaje, con los chicos de Upa Chalupa. Hay otra calidad de ambiente entre nosotros. De repente eso falta en los grupos folclóricos, que no se encuentra. Yo tengo ahí las dos miradas porque soy amigo de los dos lados.
Ah, qué bien, esa es una interesante visión, ¿ah? Porque creería que está disociada de pronto entre una y otra, precisamente por No, falta de espacio, ¿no? son diferentes ramas, Mm, absolutamente diferentes. sí. Sí. Quiero decir que el profesor Cárdenas nos está escuchando, ¿verdad, profesor? Porque usted Sí, sí, no, ahí bien, está de y nuevo, ahora ¿sí? volví, Estamos Ahí bien. está de vuelto. volví. Las conversaciones han sido tremendamente interesantes. La verdad que 84 seguidores están viendo este programa. Agradecemos profundamente aquello. Tenemos 45 minutos, ya estamos pasados en algunos de los tiempos, pero no puedo dejar de preguntar. Y bueno, que primero que termine la respuesta del profesor Osvaldo Cáiz. Y además que creo que tiene un libro ahí, ¿no? No, informarles que ya lo subieron ya esto, Ah, está para que lo subido. lean. Conversando Chiloé, la compilación que hiciste tú, pues Juan Pablo. Para Bueno, sí, informarle a sí. la gente que ya está y lo pueden leer. Ah, maravilloso. Bueno, ahí está el libro para que ustedes lo puedan descargar. Son las experiencias de Osvaldo Cádiz Valenzuela y la maestra Margot Loyola Palacios en la isla de Chiloé. Y ese Maestros, también citado y conversando con nosotros, Onofre Alvarado, por ejemplo, por ejemplo. Claro. que está ahí. Mm. Se fija que fue un tremendo gran músico, que él nos llevó para la estancia. Un saludo para la estancia, si hay alguien que nos está escuchando. Sí, Un lugar claro. maravilloso que vivimos tantas jornadas con Margot allá. Dos preguntas, maestros. Este año vamos a hacer un levantamiento de distintos aspectos de la estancia, ¡Ay, qué con las juntas de vecinos, ¡Qué bueno, hombre! que un poco tomar esa memoria que está ahí, que es la memoria de todos los días, ese es el tema. Si Chiloé sigue vivo, ¿no? Eso que tiene una serie de problemas que hay que resolverlos, que tenemos que enfrentarlos localmente, pero en lo fundamental sigue vivo, y ese ingrediente es el que tenemos que no botar a los vertederos, sino que tenemos que recuperarlo y hacerlo germinar, ¿eh? Porque Exacto. allí está la semilla, no está la planta. Nosotros no tenemos que sacar eso y desarrollarlo igual, sino que de allí está apareciendo ese Chiloé que de repente no se ve, pero que está expresado en formas mucho más intangibles, ¿eh? Y que tiene que ver con eso, tiene que ver con afectividades. Claro que El sí. patrimonio fundamentalmente es afectivo, si no, no lo transmitiríamos, ¿eh? A propósito de eso, maestros, desde la Patagonia mandan muchos saludos y ahí algo pasó con el profesor Cáiz y con todo el grupo, así que lo vamos a contactar de nuevo. Ahí vamos. Porque precisamente estas conversaciones que estamos teniendo tienen que ver con la identidad. Se nos perdieron todos porque alguien se descargó, entonces lo vamos a llamar nuevamente, ¿ah? Así que denme un minuto para ya empezar a cerrar este programa. Y como decía, es que profesor Cádiz está ahí todavía preguntarle por qué los chilotes se le llama que tiene más patas que con cuna o algo así. Y Porque son muy, si me escuchan, son sí. muy andariegos, sobre todo desde siempre. Mucho hacia la Patagonia, tanto chilena como argentina. Hay una gran población de chilotes para el lado de Argentina. Tanto así que se han llevado al nazareno de acá, el nazareno de Caguas. El rito en torno al nazareno también está en la zona argentina, en la Patagonia, con tanta fuerza como acá. Así es. Y bueno, la segunda pregunta era para el maestro Renato Cárdenas, pero ¿está ahí, maestro? ¿Nos escucha? Ahora estoy. Sí. Ya, perfecto, perfecto. Hablamos de... Hay mucho temporal acá parece. Sí, pasó el trauco, la fiura, no sé quién pasó allá, pero algo pasó. Alguien metió la cola. Alguien metió Sí. la cola. Maestro Oye, Cárdenas. espérate un poquito para terminar la idea de Osvaldo, Sí. que está en toda la Patagonia Argentina. Porque los chilotes han estado en toda la Patagonia Argentina. Pero claro, o sea, Ellos por han eso llevado que eso intangible. El intangible es el patrimonio. Todo Sí. patrimonio es un intangible. Entonces, allá se expresa porque allá están ellos, han estado ellos, ¿no? Y van dejando esa semilla, ¿no? Es distinto al tangible que tú lo construyes y se deteriora, se muere y queda ahí. hasta ahí no me queda. Y no hay sociedad que lo levante de nuevo, ¿eh? Y esa sociedad es la que levanta. La que levanta, profesor, se nos quedó ahí.
La que Se nos está agotando a todos Sí, la pila. se nos está agotando la... Cerrando porque ya estamos llegando a la hora. Ahí estamos de nuevo, seguimos ahí. Sí. Sí, vamos a ver si podemos conectar de nuevo con don Renato, si no nos está escuchando. Quiero decir que es muy importante para nosotros como Academia Nacional de Cultura Tradicional transmitir estos programas, saludar a la gente de Iquique que nos está mirando, a la gente de Arica a Punta Arena que está viendo estos programas, porque justamente la misión que nos encomendó la maestra Margot Loyola era precisamente dar a conocer el valor del patrimonio de nuestro país. Así que, profesor Cádiz, La Margot siempre dijo, tenemos que devolver al pueblo lo que el pueblo nos ha entregado, entregarle a los maestros las herramientas. Nunca quiso que nuestras clases fueran cerradas, siempre clases abiertas para que todo el mundo tuviera acceso a ellas. Seguramente es que las agrupaciones y como hoy día está esta oportunidad, muchos grupos están también haciendo este mismo tipo de actividades y qué bueno porque no tenemos verdad absoluta. Alejandra, Así es. tus ¿Me palabras. está diciendo que me despida o qué? Ya estamos en el tiempo, Así que puede bien. empezar. sí. Sí. Qué bueno que volvió maestro. Ahí pasa de nuevo la pregunta, antes de que nos despidamos, la pregunta. ¿Cuál es el alma de Chiloé? ¿O qué es el alma de Chiloé? Esa es la pregunta para el maestro Cárdenas. Yo tengo la respuesta. Me dieron la pregunta más fácil a mí. No, pues Chiloé tiene muchas almas. Con Renato Cárdenas y con Alejandra Tecker. Ahí tienes dos almas. Sí, maestro. Yo les digo Treile a veces de repente. Claro. Bueno, Treile. Ya. estimados, ya habiendo pasado el tiempo de transmisión, les pido sus palabras para despedir a nuestra audiencia, porque finalmente nos están pidiendo, profe Cárdenas y Ale, otro programa relacionado con Chiloé, porque claro, se hace muy poquito. Así que sin duda alguna, con la venia de ustedes lo vamos a hacer y lo vamos a reprogramar. Alejandra, sus palabras para despedir. Bueno, muchas gracias. Aprovecho de enviarle saludos a todos mis familiares que viven en Santiago, están por allá. A mis ex compañeros del Grupo Palomar, que los extraño mucho también, pese a tantos años. Uno recuerda ahí cada sábado que estaba sentado junto a la maestra Margot estudiando. Envío también a mis familiares de Punta Arenas, de Puerto Natales y más que nada a toda la gente de la iglesia y lo es, sobre todo a la gente que tiene sus pymes, que son independientes, a los artesanos, a la gente que trabaja día a día, que hoy en día lo está pasando un poco más o menos, ¿cierto? Porque hoy en día no hay venta de nada de esas cosas y igual están luchando día a día y yo creo que también eso nos caracteriza a los chilotes, que somos bien aguerridos y salimos siempre adelante pese a todas las dificultades. Así que un saludo para todos, mi familia acá en Nercón, que por ahí deben estar mirando, así que saludos a ustedes, muchas gracias por encontrar esta tarde con ustedes, cambiar un poquito el aire en lo que está viviendo en nuestro país, pues cambiamos el aire con estas conversaciones que siempre nos nutren cada día más. Muchas gracias y buenas tardes. Profesor Cádiz, y vamos a cerrar con el profesor Cárdenas. Sí, un abrazo a todos ustedes, pues, a ustedes Bueno. que ahora los puedo ver virtualmente, nomás los abrazos virtuales para todos, ¿no? Sí. Y qué bueno, qué bonito esto aquí tras el toldo, la mirada de Margot, que ella siempre va a ser un referente para muchos de los chilenos que nos interesa vivir no solamente en un lugar, sino que también de alguna manera hacer que ese lugar se siga reconstruyendo y sobre todo desarrollando sobre la base de las nuevas formas, pero sin perder esos elementos de origen, esas raíces, sin perder esa identidad. Así que les agradezco y a la gente, por la gente que se pliega a esta red. También un saludo fraternal. Y aquí estamos en Chiloé peleando con los virus y con los otros virus también. Claro, Todos sí. los tipos de virus. Sí. Profesor Cádiz. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Renato. Espero que más adelante nos volvamos a juntar para que sigamos conversando. Para mí ha sido muy emotivo. He tenido que en muchos momentos contenerme por tantos recuerdos que me afloran a la mente de tantos lugares, tantos paisajes humanos que vivimos con Marguaya. Cuando tú hablas,
de ese Chiloé intangible, Renato, que nosotros con Margot vivimos en profundidad. Así que muchas gracias por esto, a los dos. Un tremendo abrazo de luz, como me mandaron, no sé, de alguna parte de Chile, me mandaron un abrazo de luz. Desde la Academia Nacional de Cultura Sí. Tradicional queremos agradecer profundamente, comprometer a Alejandra y comprometer también al profe Renato Cárdenas para una segunda conversa alrededor de un fogón probablemente, alrededor de un mate sin pasarlo por ahora, respecto de las otras aristas de este hermoso Chiloé. Y decir que estamos muy contentos porque creemos que con esto aportamos no solo al conocimiento de la gente de la isla, sino que de todo el país y de quienes nos estén mirando. Y por supuesto, vamos a seguir con esto y vamos a seguir haciendo el programa. Alejandra, tú, para despedirnos bien, ¿nos regalarías un tema musical? Ya, pues vamos a hacer Un saludo a Héctor Leiva. Bien, pues yo bien. me estaba acordando. Oye, De don Héctor Leiva en Santiago, porque don Héctor yo no lo conocía cuando era Lola, ¿cierto? No lo conocía y lo conocía a través de que Margot me enseñó. ayer falleció la mamá de Ramiro Barría. Chuta. Pucha, Diego. Le mandamos muchos cariños, muchos Gran cariños. abrazo, Ramiro. Así Sí. hemos estado por teléfono nomás. Recordarles también que se acercan los premios Margot Loyola. Por favor, en Chiloé tenemos muchos candidatos. Participen. Creo que hay mucho talento. Y También. se inspiren los compositores y mandan canciones para la SCD. Así es. Sí, hay que difundirlo más eso, porque yo creo que los colegas no lo conocen mucho. Hay que difundir más el concurso. Y profe Cárdenas, vamos a hacer un programa también relacionado con la mirada antropológica que usted tiene, que es muy interesante. Alejandra, entonces, desde mi parte, les mando un gran abrazo, un gran saludo a todos, esperando vernos el próximo miércoles con más de estos temas, también en esa maravillosa zona del sur de Chile. Muchas gracias. Nos despedimos con una cueca que lo cantaba don Jerónimo Barría junto a su familia, se llama Qué bien dijo mi marido. Muchas gracias. Que estén bien. Caramba, qué bien se ve, dijo mi baile. Caramba, qué bien se ve, dijo mi baile. Caramba, cuando me estaba tirando. Caramba, cuando me estaba tirando. Caramba, no te dejes.